Recientemente hicimos una sesión de preguntas y respuestas durante nuestro servicio del domingo por la noche. Es una cosa favorita para mí y siempre ha sido para mí un momento encantador para conectarme con ustedes de alguna forma y con suerte el serles útil en su caminar con el Señor. Y me dijeron que no respondimos a todas las preguntas que enviaron y trataremos de abordar eso como podamos, pero si pudiera agregar una pregunta que desearía que alguien me hiciera, sería esta. Como pastor, ¿cuál es su más grave preocupación por la Iglesia de Jesucristo? Hay muchas respuestas diferentes a eso y dudaría incluso en tratar de ponerlas en orden de importancia, pero puedo darle una que siempre está cerca de la superior en mi lista, y eso es personas que han estado en la Iglesia durante muchos años, pero el fruto de sus vidas finalmente lo expone como falsos creyentes. Eso es una de mis más grandes preocupaciones. Jesús no estaba solamente contando un cuento de antes de dormir en su parábola del sembrador, en la que describe los diferentes tipos de suelo que reciben la semilla implantada del Evangelio, y por su explicación de los 4 tipos de suelo, 3 de ellos resultan ser falsos. 3 resultaron ser falsas conversiones, así que tengo una carga, estoy agobiado de cada persona que asiste a la iglesia bíblica de la gracia. Nuestro pequeño rincón en la iglesia de Cristo sea regenerada, pero realmente no puedo controlar eso. Todo lo que puedo hacer es proclamar a Cristo y advertir, amonestar y enseñar. Y de vez en cuando, un falso creyente se convence y se horroriza de lo autoengañado que se encuentra y llega a una fe genuina, pero es muy raro en mi experiencia. Y quiero comenzar esta mañana a recordarles como cristianos que no podemos confiar en recuerdos de una profesión de fe que hizo hace tiempo atrás. No puedes asumir que solo porque fuiste bautizado o que te has dedicado a la vida de la iglesia o incluso solo porque realmente te gusta la predicación bíblica, no puedes asumir una fe genuina, regenerada en Cristo debido a estas cosas. Debemos ser sobrios por las palabras de Jesús en Juan 15, cuando dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se deseca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Así que esta es una preocupación muy grande para mí como pastor y es algo que creo que es mi trabajo enfatizar. Y para responder a esta preocupación, acabamos de comenzar una miniserie que comienza en Mateo 15:13 que he llamado Cristianismo Auténtico. Y quiero hacer todo lo que está en mi poder para darte la oportunidad de probar tu fe, de estar certero, tener el gozo de la seguridad de salvación basado en el fruto espiritual, no en una memoria que hiciste hace 8 años, pero en un fruto espiritual que es auténtico y es real. Así que pasaremos el resto del capítulo 5 en Mateo, el cristiano auténtico. La vez pasada dijimos que el cristianismo auténtico iluminará el mundo. Esta mañana el cristianismo auténtico enaltecerá la Biblia, enaltecerá la Biblia. Hoy estamos examinando Mateo 5, 17 al 20. Mi enfoque será principalmente versículos 19 al 20, pero necesitamos establecer una base importante para entender realmente el resto del Sermón del Monte. Y versículos 17 y 18 nos da este fundamento. Así que primero vamos a poner esta base y luego seremos más específicos en cuanto al enaltecer de la Biblia en la vida del creyente cristiano. Mateo 5:17, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Así que hay algunos problemas técnicos que debemos resolver brevemente. Primero, necesitamos notar que en el versículo 17, cuando Jesús se refiere a la ley o los profetas, se refiere a la totalidad del canon del Antiguo Testamento.
las escrituras que llamamos el Antiguo Testamento o que algunos eruditos quizás más exactamente llaman el Primer Testamento. Segundo, debemos notar que cuando Jesús hace referencia a la ley en versículo 18, no es algo diferente o que Jesús ahora está hablando solo de la ley de Moisés, tal como está contenida en el Torah, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Lo que está haciendo está simplemente mejorando la evidencia. Está continuando lo que comenzó en el versículo 17 para hablar de todo el Antiguo Testamento. Ahora la palabra ley se usa de todo el Antiguo Testamento en al menos una docena de otros lugares. Ahora, debemos notar que cuando Jesús dice que no vino a abolir la ley o los profetas, esto es probablemente en respuesta a una acusación de que Jesús estaba tratando de destruir la ley, de denigrar, acabar y erradicar las escrituras hebreas. El término abolir es un término fuerte que habla de destrucción o demolición literal, de derribar algo con violencia. Jesús dijo que no es lo que vino a hacer. En cambio, la cuarta nota que debemos hacer es que debemos notar que Jesús vino a cumplir, a darle su verdadero valor al Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que vino a cumplir la ley y los profetas. Bueno, esta palabra tiene una amplia gama de significados y se usa de 4 maneras diferentes solo dentro de Mateo. Se usa para el cumplimiento real de una profecía del Antiguo Testamento. Se usa para una similitud o un paralelismo que conecta un evento en la historia de Israel con un evento en la vida de Jesús, para conectar a Cristo con Israel. También se usa para hacer que algo suceda o completar algo. O también se usa para llenar algo, para hacerlo completo. En este caso, este es un verbo activo, en el que Jesús está haciendo que esto suceda, está cumpliendo que todas las escrituras del Antiguo Testamento, en este caso, esta palabra significa completar, hacer que algo suceda. Así que, ¿qué está diciendo? No es muy complejo. Lo que está diciendo es que debido a Jesús, todas las profecías del Antiguo Testamento sucederán. Todas las profecías mesiánicas, todas las profecías de los últimos tiempos del juicio y del reino, todas las promesas del pacto abrahámico, pacto davídico y del nuevo pacto. Todas las profecías acerca del Israel, del juicio de las naciones, todo va a ser completado por una razón: Jesús. Él lo va a traer a completo. El Antiguo Testamento concluye con que Cristo va a terminar todo. Pero ahora, en Mateo hay un cambio. Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento no será abolido, sino completado en él. Pero el pacto mosaico, la ley dada a Israel a través de Moisés, va a expirar en la cruz. Va a expirar como el medio por el cual el creyente genuino obedece y muestra su amor al Señor. No porque está siendo destruido, sino porque un nuevo pacto está siendo inaugurado. Y Jesús está instituyendo la ley del nuevo pacto. Versículo 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, ¿qué está diciendo Jesús por estos mandamientos? A primera vista parece que se está refiriendo claramente a la ley y a los profetas, pero tiene un poco de mérito, pero no es probable que sea eso lo que está sucediendo. Solo dijo que vino a cumplir, acaba de decir que vino a cumplir el Antiguo Testamento y claramente va a instituir el nuevo pacto. Y dice en la noche en que sería traicionado. En el versículo 19, la palabra traducida como mandamiento es un cambio
de la palabra que usó para ley en el versículo 17 y 18. Y de hecho, es la misma palabra que usa en otros lugares para referirse a sus mandamientos que no se encuentran en la ley de Moisés. Juan 13:34, Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Juan 14:15 dice, si me amas, guardarán mis mandamientos. Así que la evidencia más fuerte muestra que Jesús se está refiriendo a la ley del nuevo pacto, al sermón del monte, particularmente desde el versículo 21 hasta el final. Y la evidencia robusta, y primero en el sermón del monte, Jesús da 46 mandamientos más amplios y 14 mandamientos implícitos. Segundo, el final del sermón del monte aísla los mandamientos de Jesús solamente. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, también el 26 dice, todo el que oye estas palabras mías es muy claro. Hay una tercera evidencia, que es que en esta sección del versículo 5:21 al 48, Jesús cita a Moisés 6 veces. Y luego dice, pero yo os digo, no es que Jesús está explicando a Moisés, sino que está mejorando a Moisés. Él es el mejor Moisés y está dando instrucciones sobre el nuevo pacto que ahora reemplaza a la ley de Moisés. No contradice la ley porque el carácter de Dios nunca cambia, sino dando una nueva ley, una basada en un nuevo pacto. Ahora, eso cubre el Sermón del Monte como el comienzo de la ley del nuevo pacto. Moisés recibió y dio la ley de Dios en el monte Sinaí. Jesús ha recibido y está dando la ley de Cristo desde el monte junto al mar de Galilea. Muy similar. Pero es importante que notemos que Hebreos 3:3 dice que Cristo, Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés fue el mensajero de Dios para dar la ley de Dios. Jesús es Dios, dando su ley, la ley de Cristo. Pero Jesús continuaría esto a través de los apóstoles. Les prometió en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento? Tenemos las palabras de Cristo, enseñadas a los apóstoles, escritas recuerdos perfectos en los libros del Nuevo Testamento, la ley del Nuevo Pacto. Pero, ¿qué debemos hacer con esta ley del Nuevo Pacto? O para ponerlo de esta forma, ¿qué hacemos con la Biblia que tenemos en nuestras manos? ¿Qué hacemos de ello? Bueno, primero, con esta Biblia que tenemos en nuestras manos, los más pequeños en el reino se aferran ligeramente a las Escrituras. Los más pequeños en el reino se aferran ligeramente a las Escrituras. Versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Lo que Jesús está enseñando es que esto no es un asunto de salvación, sino más bien un asunto de recompensa, que aquel que anula, quiere decir relajar o aflojar la ley de Cristo, que anima a otros a hacer lo mismo, es el menor. El más bajo recibirá una recompensa menor. Vida eterna, por seguro tendrá, pero tendrá menor recompensa, menor responsabilidad en el reino. Y para mejor ilustrar esto, vayan conmigo a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Me gustaría mostrar la respuesta a la palabra de Dios que Cristo está buscando. ¿Cuál es la respuesta que está buscando? Porque el creyente auténtico obedece a la palabra de Cristo y esto es vivido por un concepto que es indispensable, central, vital, esencial para nuestra fe. El concepto de la sumisión. Y ese es el concepto de la sumisión. La sumisión está al centro de nuestra fe. Al principio de esta sección, Pedro destaca cuál debe ser la actitud del creyente genuino hacia las Escrituras, la ley de Cristo. Primera de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidia y toda difamación,
deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Dice que deseen, anhelen, que decir desear profundamente, anhelar algo. No es algo que simplemente tomas, es algo que deseas. Y note el contexto. Esto es un contraste con mostrar malicia, engaño, hipocresía, envidia y calumnia. El antídoto está en el anhelo de la palabra de Dios, crecer con respecto a la salvación, para crecer al ser un reflejo exacto de lo que significa ser seguidor de Cristo. Y en las siguientes secciones se desarrolla un tema de sumisión en varias categorías. Y podríamos llamarlo sumisión que demuestra que de hecho estás anhelando la leche pura de la palabra y creciendo a propósito. Voy a mostrarles esas categorías de sumisión y luego te mostraré un consuelo, un principio que todos tienen en común. La primera categoría de sumisión la podríamos llamar relación distante sin amor ni afiliación. Relación distante sin amor ni afiliación. Y encontramos esta categoría en 1 de Pedro 2.13. 1 de Pedro 2.13 dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Ahora, no tienes una relación de amor con el gobierno, a menos que trabajes con el gobierno si quieres. Tenemos en nuestra iglesia que trabajan con el gobierno y dicen que no aman al gobierno. El gobierno es imperfecto. Generalmente es corrupto en muchos sentidos. Sin embargo, fue ordenado por Dios, como hablamos en detalles hace un par de semanas. Y detallamos que si el gobierno se sale fuera de sus límites dados por Dios, usted tiene que tomar decisiones para desobedecer pacíficamente según sea necesario, pero obedecemos todo lo que podemos. Trabajamos para no ser una causa de problemas o dificultades, sino para mantener una vida tranquila de efectividad para el Evangelio. Así que ¿qué debes de hacer? Hebreos dice, sujetos. Quiere decir colocarte debajo de alguien más, debajo de la autoridad de alguien más. Hay una segunda categoría de sumisión, una relación más cercana con el amor o la afiliación potencial, una relación más cercana con el amor o la afiliación potencial. Y lo miramos en el versículo 18. Si siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Ahora, probablemente haya notado que una de las características de la versión de la Biblia Legacy Standard es la precisión de traducción que traduce la palabra doulos como esclavos en lugar de siervo. Pero el comienzo del versículo 18 no es doulos. Un esclavo que podría incluir el ser más bajo de lo bajo, sino que aquí usa una palabra diferente. Esta es la palabra plural para esclavos de una casa, relacionado con oikos, con casa. Este es específicamente un sirviente en el hogar. Podría ser un sirviente humilde o podría ser el jefe de todos los sirvientes, a lo que llamaríamos un mayordomo. Y de hecho, este esclavo doméstico podría convertirse fácilmente en una parte prácticamente estimada de la familia. Esto no era raro. Pero Pedro dice que
Incluso si ese no es el caso, incluso si tienes un amo insoportable, que es duro o injusto, eso no cambia nada. ¿Qué debes de hacer? Sé sujeto. La misma palabra que en el capítulo 2:13, ponte debajo. La cualidad del líder no hace ninguna diferencia. Hay una tercera categoría. Podemos llamar las relaciones más cercanas. Las relaciones más cercanas. Nuestro primer ejemplo está en 1 Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos no son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. La misma palabra que los dos ejemplos anteriores. Sé sujeto, colócate debajo. Hay unos detalles claves aquí. Esta es la esposa que incluso puede estar casado con un incrédulo, o en el mejor de los casos, está casada con un creyente duro y desobediente. Cualquiera que sea la forma en que lo tomes esto, el objetivo es ganarlo como sin una palabra. Ella se somete a él con una casta y respetuosa conducta. Literalmente quiere decir temerosa, es decir, un trato respetuoso y diferente de su esposo. Y note que esta sujeción brota de una actitud interna del corazón. No es un show, no es algo externo, es interno y da fruto de piedad. Versículo 4, de donde proviene, se procede de lo íntimo del corazón, en el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, que, que no puede ser corruptible, que nadie lo pueda convencer de hacer algo más. No importa cómo actúe su esposo, no importa lo que digan otros. No, tú tienes que... Y hay otro en la categoría de las relaciones más cercanas. Vayan conmigo a 1 Pedro 5:1. En la categoría de las relaciones más cercanas, en 1 Pedro 5:1, después de 4 versículos de exhortación a los ancianos de la iglesia y cómo deben de ser comprometidos en el cuerpo de Cristo y a las ovejas. En versículo 5, Él nos da unas palabras. Dice, por tanto, los ancianos, así ustedes los más jóvenes, estén sujetos a los mayores o ancianos. Es la misma palabra. Habla estar sujeto. Ahora, porque, porque deben estar sujetos a sus ancianos. Es porque en rol es, es para tu beneficio, para pastorearte, para proporcionarte maneras de servir al Señor y obtener recompensa celestial, para alentarte y sí, incluso para reprenderte, reprender el pecado según sea necesario. ¿Y por qué lo hacen? Hay una cosa que los ancianos están buscando a cambio de tu sujeción a ellos, una cosa. El apóstol Juan dice, yo no tengo gozo más grande que ver que mis hijos caminan en la verdad. La única cosa que buscamos es gozo. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría. Con alegría, dice, y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Esa es la recompensa para los pastores, el mirar que obedecen y se someten. Y una nota aquí, el escritor de Hebreos no deja ninguna duda en cuanto al significado. Es muy repetitivo. Dice, obedezcan a sus líderes. Es presente imperativo medio, estar convencido en ti mismo o para ti mismo que debes de obedecer. Y solo por si no es suficiente, dice, sométanse. Esta es una palabra que quiere decir ceder, retirar, retirarse. Es lo opuesto a ser argumentativo. Más bien, ser una oveja que sigue a los pastores con amor y que da alegría.
Lo he dicho antes y lo diré otra vez. Nunca he conocido a un miembro de la iglesia rebelde que es feliz y tiene gozo. Entonces el anhelo de la leche pura de la palabra debe dar el fruto de la sumisión en relaciones distancias sin amor ni afiliación, relaciones cercanas con amor o afiliación potencial y en las relaciones más cercanas. Permítanme mostrarles el consuelo que se encuentra en vivir el anhelo de la leche pura de la palabra en ese valor cristiano central de la sumisión, porque nos estamos sometiendo a personas imperfectas. Vayan conmigo a 1 Pedro 2. Aquí está nuestro consuelo y está en todas partes en este texto. 1 Pedro 2:13. Dice, sométanse por causa del Señor. Es por amor al Salvador, versículo. Porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. No necesitamos otra razón. Una nota importante. No eres esclavo del gobierno. Realmente no eres esclavo de nadie, pero te sometes voluntariamente. Versículo 16 dice que actuamos como personas libres. La Biblia Legacy proporciona un verbo implícito, actuar. Pero el verbo principal está de vuelta en el versículo 13, que dice, sé sujeto como personas libres. Ustedes no son esclavos de otras personas en realidad, pero al final del versículo 16 son esclavos de Dios. Así que te sometes por amor y respeto a Dios. Mira el verso 2:19, dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios. Miran dónde está el enfoque, está hacia arriba. Miren el capítulo 3, 5 al 6, de vuelta a las esposas, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas y hacen el bien y no tienen miedo de nada. Las mujeres piadosas esperan en Dios, no esperan en un esposo perfeccionado. Las mujeres piadosas no temen porque están buscando agradar a Dios y esto les trae consuelo. Y cuando consideramos a los ancianos, hice referencia a Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Usted no dará cuenta de los ancianos si son buenos, malos o mediocres. Ellos darán cuenta por usted, y usted dará cuenta de la parte del obedecer a sus líderes y someterse a ellos. Pero Señor, es que ellos, no, eso no es lo que te dije que te preocuparas. Pero Señor, ¿conocías a este? No, te dije que te preocuparas por aquello. Y por si acaso, todavía no estás seguro de simplemente ceder, estás inseguro de agitar la bandera blanca en humilde o sumisión. Pedro proporciona un ejemplo, el ejemplo máximo. Miren a 1 Pedro 2:21. Porque para esto, este propósito ha sido llamado, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Notaste lo que Jesús mismo hizo con la injusticia? Él no vilipendió, a cambio simplemente confía en el Señor que juzga justamente. Y si alguien tuviera el derecho a gritar sucio o decir yo no me puedo someter a esta gente inepta, sería él, quien no pecó. Él confió su caso a Dios, quien juzga todo. Él jugó el juego largo. Tal vez Dios no haga justicia ahora, pero hará justicia después. Así que puedes jugar el juego largo.
Y Pedro resume su motivo por la sumisión en 1 Pedro 3:8. ¿Cómo sabemos que resume eso? Porque dice en conclusión. O sea, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Pero dando bendición, porque ustedes fueron llamados por el mismo propósito que hereden la bendición. Que el Señor Jesús oró desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Hijo de Dios perdona para que seas perdonado, eres perdonado. Pero los más pequeños en el reino se aferran con ligereza a las Escrituras. Están bajo juicio por las Escrituras a causa de elegir no estar sujetos por razones de autorracionalización. ¿Por qué es eso? Porque han elegido confiar en sí mismos en lugar del Señor. Y tal vez no es un asunto de salvación, pero es un asunto de recompensa. Ahora regrese conmigo a Mateo 5:19. Mateo 5:19. ¿Qué hacemos con la Biblia que tenemos en nuestras manos? Primero, con esta Biblia que tenemos en nuestras manos, los más pequeños en el reino se aferran ligeramente a las Escrituras. Los más pequeños en el reino se aferran ligeramente a las Escrituras. Segundo, con esta Biblia que tenemos en nuestras manos, el más grande del reino se aferra con fuerza a las Escrituras. El más grande del reino se aferra con fuerza a las Escrituras. Versículo 19. Pero dice ahí, el que hace y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. El más grande en el reino se aferra a las Escrituras. Me gustaría ir a un texto familiar. Vayan conmigo al Antiguo Testamento, al Salmo 119. Salmo 119. Y empezaremos en versículo 38. El Salmo 119 habla específicamente de la ley del Antiguo Pacto, pero el principio de amar las Escrituras que ahora incluye la ley del Nuevo Pacto ciertamente se aplica. Y Salmo 119 es enteramente los 176 versículos individuales y colectivos acerca de las Escrituras. Y quiero que note en varios versículos clave que el salmista hace una conexión entre aferrarse fuertemente a las Escrituras y la adoración, que son las Escrituras las que lo convierten en un adorador efectivo. Salmo 119:38 dice, confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti o temor por ti. Note lo que dice, es la palabra de Dios la que causa temor o reverencia de Dios. Y escuche, es muy importante, el temor de Dios es el primer componente necesario para adorar a Dios. No puedes adorar a Dios sin temor de Dios, eso es imposible. La noción de, en el Antiguo Testamento temían a Dios, ahora no tenemos que temerlo, es un mito. Tenemos que tener temor de Dios. Si miraras a Dios como es hoy, no dirías, hola Jesús, sino que caerías al suelo. Es la palabra que produce la adoración. Es la palabra establecida, dice, que quiere decir puesta en obra. El dar fruto, el demostrarse en mi vida, que produce la verdadera adoración en humildad y reverencia. No solamente la palabra produce adoración, sino que también comunión. Produce comunión. Miren versículo 63, Salmo 19:63. Compañeros soy de todos los que te temen. Ahí está otra vez. Y de los que guardan tus preceptos. Note que el salmista es el más cercano, el compañero de otros que temen a Dios. Y note que en qué se basa el gran compañerismo, aquellos que guardan tus preceptos. No puedes tener comunión significativa con un creyente profesante que tiene un espíritu rebelde. No puedes.
Tu comunión genuina se basa en lo común de buscar la santificación, buscar la humildad, buscar obedecer al Señor. Una iglesia llena de personas así pueden tener una comunión poderosa. En el otro lado, una iglesia llena de personas que no se aferran firmemente a la palabra. De esta manera trae caos y es un cáncer espiritual. Es que no solamente la palabra produce adoración, comunión, sino que también produce aliento. Versículo 74. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Aquellos que temen a Dios se alegren porque esperan tu palabra. Aquellos que temen a Dios, adoradores genuinos, el salmista les está pidiendo que se alegren cuando lo vean. ¿Por qué? En otras palabras, que su vida sea un estímulo para ellos, un ejemplo para ellos. Cuando alguien lo mira, digan, este es alguien en quien puedo obtener apoyo espiritual y sabiduría y conforte. Así que no solamente la palabra produce adoración, compañerismo, aliento, sino que también produce arrepentimiento. Otra vez conectado al concepto de temer a Dios, produce arrepentimiento, versículo 79. Dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Ahora, puede estar hablando simplemente de un deseo que esté en compañía de los fieles. Y entendemos eso. Pero el versículo anterior indica que algo más puede estar sucediendo aquí. Versículo 78 es muy negativo. Sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Este es un deseo de que los mentirosos que han calumniado al salmista se avergüencen, sean convencidos de pecado. Y puede ser que el versículo 79, él está pidiendo que los verdaderos creyentes, aquellos que verdaderamente temen a Dios, que se vuelvan a mí. Es una palabra hebrea con una amplia gama de significados que puede incluir regresar o arrepentirse. El tema que atraviesa todos estos versículos y que he destacado, la conexión entre un temor genuino de Dios, el primer requisito previo para la adoración, y un aferrarse firmemente a su palabra. Hechos 17 destaca a un grupo más inteligente de judíos en la ciudad de Berea que escucharon a Pablo y así las predicar el evangelio en la sinagoga local. Estaban escuchando cada día. Pablo y Silas predicaban del Antiguo Testamento. Y el versículo 11 dice que eran los bereanos más nobles en comparación con los judíos en Tesalónica, de donde Pablo acababa de venir. Bueno, algunos toman eso como algo más honorable o de principio, o de mejores principios. Y ese puede ser el caso también, ya que muchos de los judíos en Tesalónica le causaron problemas a Pablo en gran medida. Pero probablemente significa simplemente que estaban en un estado más alto de sociedad y que tenían una educación más alta. En otras palabras, eran mejor educados. Y mientras escuchaban, lo que es una característica famosa de los judíos bereanos, dice que recibieron la palabra con todo entusiasmo, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Ahora, note algo, los judíos de Berea no confiaron en su educación, no confiaron en su lógica, en su razonamiento, aunque nuestra fe es extremadamente lógica y razonable, pero ellos confiaron en la única fuente de la autoridad espiritual, la palabra de Dios. Y estos eran judíos que no eran salvos todavía, pero algo que creían era en la escritura solamente y que ella era la palabra de Dios. Creo que en nuestra cultura el acto de escudriñar las escrituras parece ser una práctica perdida en la iglesia. Vamos a Google rápido, vamos a libros, vamos a nuestros pastores, y eso está bien. Pero escudriñar las escrituras es el obtener respuestas a una pregunta, a un concepto que le gustaría conocer mejor y simplemente leer grandes cantidades de la Biblia para encontrar respuestas, justo como los hicieron los bereanos. Por ejemplo, cuando necesitas sabiduría
¿Qué tal que si lees todos los proverbios y todo el libro de Santiago varias veces hasta que encuentres las respuestas? Cuando necesitas una mayor comprensión de la naturaleza de Cristo, quiero conocer a mi Salvador mejor, puedes leer Colosenses 1, Filipenses 2, Apocalipsis, ¿qué tal unas 5 o 50 veces? Y cuando quieras saber cómo relacionarte con otros creyentes, porque parece que toda la gente a mi alrededor está enojada conmigo, porque tengo problemas en mis relaciones. Bueno, lee Efesios 4 al 6, 5 a 50 veces. Escudriña las escrituras. Eso es lo que hacemos. Eso es aferrarse a las escrituras y eso te hará grande en el reino de los cielos. Así que vayamos a Mateo 5. ¿Qué hacemos con la Biblia que tenemos en nuestras manos? Primero, los más pequeños en el reino se aferran ligeramente a las escrituras. Segundo, el más grande del reino se aferra fuertemente a las escrituras. Pero tercero, con esta Biblia que tenemos en nuestras manos, los excluidos del reino se calientan sus manos con las escrituras. Los excluidos del reino se calientan sus manos con las escrituras. Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús no está promoviendo una justicia propia para ganar el favor de Dios. Sabemos eso. Él está advirtiendo de una falsa justicia, de una exposición, escuchen, incluso una exposición profunda a la palabra de Dios que el falso creyente resiste y rechaza. Es muy importante. Es algo así como los escribas y fariseos. Los escribas eran los expertos en la palabra de Dios. Y dice, su justicia es inadecuada. Porque la ley del nuevo pacto solo puede ser guardada por aquellos a quienes se les ha imputado la justicia, no por el guardar los mandamientos para así ganar el favor de Dios, algo en lo que no hay esperanza, sino que debe ser regenerado. Vaya a Hebreos 6. Hebreos 6. El escritor de Hebreos emite numerosas advertencias contra el no alcanzar la verdadera fe auténtica. Y en el capítulo 6 hace algo que es impresionante y dramático. Llama al falso creyente que está calentando sus manos con las escrituras, pero no está aferrándose a ella o ni incluso sosteniéndola con ligereza. Esta es la persona que dice que está en Cristo y simplemente está calentando sus manos con la Biblia. Empezando en versículo 4, el autor presenta 5 recursos que el falso creyente tenía inmediatamente a su disposición. 5 beneficios del que ha estado en la iglesia, el que ha estado escuchando la palabra de Dios. Hebreos 6, 4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificaron para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. 5 recursos que tenían disponibles. Y esto es la ironía. Estos recursos eran precisamente los que estaban llevando a los incrédulos a engañarse a sí mismos, porque ninguno de estos 5 se usa en ningún otro lugar para hablar de un cristiano. Pero sonaban bien. ¿Cuál es el primer recurso? Fueron iluminados, versículos 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, versículo 6, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Esto no está hablando de perder la salvación. Jesús dejó en claro en Juan 10 que no permitirá que una persona salva se pierda. Los que fueron una vez iluminados, ¿qué está diciendo? Que han tenido exposición intelectual a la verdad espiritual, han recibido conocimiento, han visto la luz de Cristo y la luz del Evangelio. Y podrías decir, bueno, si han mirado a Cristo y el Evangelio, entonces deben de ser salvos, ¿que no? Bueno, ¿qué tal esto? ¿Qué tal que si estuvieras enfrente de Jesús y lo miraras, te garantizaría eso que seas salvo?
Bueno, Lucas 4, en su ciudad natal de Nazaret, Jesús enseñó acerca de sí mismo del Antiguo Testamento y dijo esencialmente, aquí estoy. ¿Y cómo respondió la gente? La gente con la que había crecido trató de asesinarlo. Habían sido iluminados, pero ver la luz de Dios y recibir la luz de Dios son dos cosas diferentes. Ver la luz de Dios y recibirla son dos cosas diferentes. Hay un segundo recurso que el falso creyente tiene. Fueron expuestos. Versículo 4 dice, probaron el don celestial. Una vez más, esta es una frase nunca usada referente a un creyente en el Nuevo Testamento. El texto no especifica cuál es el don celestial, pero lo más probable es que simplemente esté hablando de Cristo y de la salvación, que fueron expuestos a las verdades gloriosas, como Efesios 2, 8 al 9, que por gracias así son salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Simplemente lo probaron. En regalo fue probado solamente, no vivido, no completamente tragado y recibido. ¿Cuál es la diferencia? Jesús hizo una declaración impactante a los escépticos en el versículo en Juan 6:53. Dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. ¿De qué está hablando? Está diciendo que simplemente no puedes probar a Cristo, debes de consumirlo y ser consumido por él. Los falsos creyentes están jugando con la salvación. Tal vez estén pensando, ay, qué buena idea de eso de que Dios ofrece la salvación, qué amable. Miraron a otros ser salvos, se beneficiaron de eso, incluso miraron los frutos de sus vidas y simplemente se unieron al desfile marchando, por así decirlo, pero no realmente eran parte de la banda. Fueron iluminados, fueron expuestos. Hay un tercer recurso que tenía. Fueron testigos. Dice, habiendo llegado a ser partícipes del Espíritu Santo. Fueron participantes. Y es una palabra que nunca se usa del verdadero creyente, porque la palabra participante significa ser asociados con. Alguien más había hecho la fogata y estabas colocándote en el campamento para sentir un poco del calor, pero nunca fue tu fuego. Habías visto las vidas cambiadas de aquellos que sí poseían el Espíritu de Dios como creyentes nacidos de nuevo, pero la Biblia, escucha bien, la Biblia nunca dice que los cristianos están asociados con el Espíritu Santo. Los cristianos son habitados por el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu Santo, cambiados por el Espíritu Santo. Los cristianos no están asociados con el Espíritu Santo. Los cristianos son las mejores personas en el mundo con quien puedes estar rodeado. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados y Dios está formando a Cristo en nosotros. E incluso el incrédulo, disfrutando de esta comunión y el sentimiento de estar cerca de creyentes que realmente adoran a Cristo, pueden engañarse a sí mismos. El ser simplemente un testigo del poder del Espíritu Santo y sin embargo pensar que es un receptor del Espíritu Santo. El falso creyente tiene un cuarto recurso. Fueron iluminados, expuestos testigos y probaron. Han gustado la buena palabra de Dios, dice. Han gustado la buena palabra de Dios. La palabra usual para palabra enfatiza todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios dice. Esta palabra aquí es diferente. Esta habla de las partes individuales, las frases, las declaraciones. Estas personas habían escuchado la palabra de Dios como fragmentos de información interesante e incluso inspiradora,
pero nunca habían reunido el cuadro completo, que la Escritura cuenta una historia redentora que culmina en Cristo. Jesús le dijo a los judíos que buscaban matar a Jesús. En Juan 5:39 dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Lo que está diciendo es que ustedes piensan que por estar cerca de la Biblia, o como decimos, están calentando sus manos, incluso memorizar la Biblia. Ustedes piensan que en eso tienen vida. ¿Cuántos maestros de la Biblia estarán en una eternidad lejos de Dios porque no entendieron lo que Jesús dijo? Tú no eres salvo por la palabra de Dios, eres salvo por el Dios de la palabra. Esta es la persona que ha pasado meses. Esta es la persona que ha pasado años en la iglesia. Ha escuchado quizás a miles de sermones. Ha disfrutado de algunos, ha criticado a muchos otros, pero sigue regresando y sigue adquiriendo conocimiento. Y cuanto más sabe, más se engaña. Y sí, porque son parte de la multitud que está aprendiendo la palabra de Dios. He tenido incrédulos que me dicen, me encanta escuchar tus sermones, pero no creo en Dios. Y les digo, acabo de predicar en el infierno, ¿no te gusta también ese? Nunca sé muy bien cómo tomar eso. Pero tuve la oportunidad de decirle a una pareja y le dije, estás en peligro, estás engañado a sí mismo porque solo están probando. Fueron iluminados, expuestos, testigos, enseñados y hay otro recurso que el incrédulo, el falso creyente tienen. Son asombrados, han visto los poderes de la era venidera, dice. Esto es referencia al futuro reino de Dios en la tierra, los poderes milagrosos del reino que serán normales y rutinarios en el reino milenial de Cristo en la tierra. Vieron los milagros realizados por los apóstoles mencionados anteriormente en Hebreos 2:3. Son como los que vieron a Jesús resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos, oír a los sordos, sanar a los enfermos terminales y sin embargo lo rechazaron. Estas son personas que han sido iluminadas, expuestas, han sido testigos enseñados, han sido asombrados, han visto la luz de Cristo, los beneficios de la salvación, el poder del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios e incluso fueron asombrados por las señales milagrosas de la autenticidad del mensaje de los apóstoles. Tenían tremendos recursos. Déjame hacerle una pregunta. ¿Qué más podría darles Dios? Nada. Nada. Estaban en la mejor posición posible para arrepentirse. Lo que necesitaban es dejar de engañarse a sí mismos. Pero para algunos es demasiado tarde. Hebreos 6:6 dice, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. El incrédulo está en peligro de perder la oportunidad de ser salvo si rechaza a Cristo y el Evangelio en su punto más vital del conocimiento y convicción mientras está impregnado de la verdad. Entonces no hay esperanza para ellos. Han sido vacunados contra el Evangelio y tienen lo suficiente para ser inmunes a la salvación real. Cuanto más tiempo resistan, más resistente se hará. Lo más peligroso que un falso creyente puede decir es déjame pensarlo un poco más. No, la Biblia dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Y qué significa esta frase de crucificar de nuevo al Hijo de Dios? Creo que el contexto lo dice. La frase exponiéndolo a vituperio nos ayuda a interpretar eso. Para el judío tentado a volver al judaísmo significa que habían decidido que Jesús no era el Mesías. Y si decías que Jesús no es el Mesías, por lo tanto, estás diciendo que sí merecía morir. Y con toda la evidencia ante ellos que enumeramos en el versículo 4 y 5, juzgaron a Jesús como un fraude, lo despreciaron y lo tuvieron como culpable. Y ahora,
La persona que Jesús nos dice que le dirán, Señor, Señor, en el día del juicio, son los que tenían la oportunidad. Son los que si hubieran tenido la oportunidad habrían dicho, crucifícalo, crucifícalo, porque su corazón ha sido juzgado. ¿Sabes quién es esta persona? Como Judas. Judas fue iluminado, probó el don celestial, vio el poder del Espíritu Santo, oyó la palabra de Dios de la boca de Dios encarnado, vio los poderes milagrosos del siglo venidero y aún así traicionó a Jesús hasta la cruz. Así que Hebreos 10:29 nos dice, cuanto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Mi llamado para ti de esta serie de mensajes y en toda nuestra serie de cristiano auténtico es no juegues al cristianismo. No juegues al cristianismo. No seas aquel que está tan lleno de orgullo, que se engaña a sí mismo pensando que estará bien con Dios. Y escucha, para el que juega al cristiano, si no te arrepientes con temor y sumisión al Señor, habrá un momento en el tiempo, un momento en el futuro lejano, pero habrá un momento en el tiempo cuando seas llevado por la fuerza ante el gran trono blanco y las malas acciones de tu falsa vida sean leídas por el juez Jesucristo para que todos las vean y las escuchen. Y habrá un momento en el tiempo cuando Apocalipsis 20:15 se aplique a ti personalmente, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Habrá un momento en el tiempo en el que realmente seas alzado y arrojado en un cuerpo resucitado hacia el lago de fuego, al infierno, y vendrá hacia ti como si estuvieras cayendo de un edificio, gritando de horror que fingiste ser cristiano toda tu vida. Eras demasiado orgulloso para arrepentirte, demasiado santurrón para ser quebrantado, arrogante y altivo. Y mientras te caes al lago de fuego, tal vez esas palabras y pensaste que te podías escapar. Y mientras el infierno se acerca furiosamente hacia ti, ¿qué mente puede comprender la total desesperanza, el horror, la fatalidad de que nunca por todos los tiempos y la eternidad habrá una segunda oportunidad? No hay ya más una oportunidad de arrepentirte, no hay más una oportunidad de decir lo siento. El primer minuto en el infierno será la agonía que se extenderá a una hora, a un día, a un año, a una década, a un siglo, hasta una a- era trasera, a un tiempo sin fin, todo porque estás cerca, te calentaste las manos con las escrituras, pero nunca te sometiste realmente. No sé qué más claro podemos hacer, pero cuando Jesús dijo, es mi versículo peor como pastor, cuando dijo que la cizaña crecerá con el trigo, le creo y espero que usted también. En cambio, deja que el fruto de la salvación sea tan claro, tan obvio en tu vida, que tu corazón sea tan humillada y la Biblia sea tan alta, que el nuevo pacto no sea simplemente una guía pasiva, sino que sea tu fuerza motriz que te mueva a someterte al Señor. He hecho mi parte. El Espíritu de Dios hace su parte. Tienes una parte. Y esa es hacer lo que Pedro dijo. Próbense a sí mismos si están en la fe. ¿Sabes lo que quiero ver? Quiero estar en el cielo con una línea de Grace Bible Church que dije, te dije, te dije, que te dije. Sí, está bien. Gloria a Dios. No sé cómo funciona esto exactamente. La Biblia no nos dice.
Pero me pregunto, ¿cómo será? Alguien no está aquí. No seas esa persona. Deja que tu luz, tu vida sea humilde y tu Biblia sea en alta estima. Amén. Oremos. Santifica nuestros corazones este día, Padre, para recibir tu palabra. Aún hoy, tal vez el corazón de un falso creyente se está abriendo. La palabra de Dios ha cortado su corazón y está mirándola con temor y temblor. Y que tal vez no se ha arrepentido de su arrogancia, de su orgullo, y ha rechazado lidiar con el pecado. Tal vez ha tratado de hacer algo que no ha sido. En estos momentos, Señor, para aquellos que el corazón está abierto, oramos que sus ojos espirituales sean abiertos, que la gloria de Cristo Jesús brille más, que el Espíritu Santo los regenere y que el horror y el terror de ser un falso creyente traiga un gozo al traerlos al arrepentimiento. Y sé que esto es pedir mucho, pero Señor, me gustaría que mi iglesia mirara bautismos de gente que han sido falsos creyentes y ahora han llegado a Cristo de verdad. Debe ser tu espíritu. Confiamos en tu espíritu y te damos gracias. Oramos, Señor, que seamos una iglesia que sigue la ley del nuevo pacto, que sigue nuestro Salvador con humildad y con sumisión y con gozo. Oramos que seamos aquellos que estimamos grande, seamos estimados grandes en el reino de Cristo, porque hemos enseñado a otros a obedecer tus mandamientos. Que sea nuestro legado en el reino venidero. Oramos por Cristo Jesús. Amén.